a la decisión de las elecciones del 6 de septiembre, creo que eso se dio gracias a la manifestación del pueblo boliviano, a la articulación de las organizaciones, el rol que jugó la Asamblea Plurinacional, y bueno, y creo que el visto bueno por parte del Tribunal Supremo Electoral dio por concreto para que se realicen las elecciones, ya que obviamente el gobierno, entre comillas, de transición, el gobierno de facto, era uno de los actores que se oponía a que se realicen las elecciones en Bolivia, argumentando, justificando, utilizando la pandemia, digo, ¿no? Por eso creo que hay que hacer un breve análisis en esto, ya que claramente al gobierno de facto no le interesa la salud de la gente. Bolivia ha desbordado con los casos de COVID-19. Las políticas que ha empleado el gobierno de Áñez no tienen resultado. La inversión que se pidieron del Fondo Monetario Internacional, las compras de respiradores artificiales a precios inflados, todo eso nunca se vio traducido a la hora de combatir la pandemia. ¿Eso qué quiere decir? Que no hay interés, que no le interesa la salud de la gente, que solo usan la pandemia como una excusa para poder seguir estando en el poder. Ya que tenemos que entender esto, digo, ¿no? Los golpes de Estado no son gratis. Siempre hay alguien atrás subsidiando para que se realicen estos golpes. Por esa razón ellos tienen una agenda que cumplir y la van haciendo. La privatización de las empresas estratégicas como BOA, Entel, YPFB, ¿no? Así como los préstamos que se van haciendo cada vez más del Fondo Monetario Internacional, préstamos que no se ve hacia dónde van porque a la salud no se dirige. Entonces, como también van precarizando las instituciones como la salud, la cultura, la educación. Hace muy poquito, mejor dicho, el día de ayer hubo una movilización nacional justamente por la salud y la educación. Entonces vemos, ¿no?, estas clases de políticas neoliberales y esta agenda que tiene que cumplir Áñez y todo su equipo, lo que necesitan es tiempo. Por esa razón usan la pandemia como una excusa para poder quedarse en el poder. Claro. Porque sabemos que si vamos a unas elecciones, claramente el gobierno, mejor dicho, el partido del MAS y PSP arrasa. Eso más o menos para poner en contexto. Creo que ya hoy es evidente hablar de que en Bolivia hubo un golpe de Estado. Digo, esto es más claro. Digo, informes de organismos internacionales. El rol de la OEA fue fundamental para ejecutar el golpe. Digo, ¿no? El rol de las Fuerzas Armadas, del amotinamiento de la Policía Nacional. Eso creo que ya está en conocimiento de todos y no hay forma de negar todo esto. Bien, traduciendo eso y yendo a una etapa electoral, nuestra preocupación para las organizaciones, creo que también para el pueblo, es que otra vez nuevamente la OEA meta mano en la etapa electoral, ya que la OEA, el gobierno de Áñez quiere que sean veedores de estas próximas elecciones del 6 de septiembre. Claramente las organizaciones, creo que inclusive el pueblo ya está en contra de esto. Claro, digo, sí. No ha perdido toda credibilidad la OEA, no solo por su rol en Bolivia, sino por el rol que ha jugado la OEA en otros países, ¿no? Entonces, por esa razón estamos muy preocupados, pero también estamos bastante positivos en el hecho de que logramos algo que realmente para nosotros era importante. Sabemos que las elecciones es la única forma de pacificar la situación de Bolivia, es la única forma en realidad, de que entre un gobierno con políticas reales, no un gobierno que esté ensayando, ¿no? Porque el gobierno de Áñez parece que todo el tiempo está ensayando, improvisando, y realmente en este contexto se necesita un gobierno que responda a las demandas y que esté a la altura, siempre pensando en la gente. Bien, por esa razón también la Argentina también fue mucho el apoyo que se hizo manifestándonos por las elecciones. Nosotros queremos ser muy claros en esto. Sabemos que estamos frente a una pandemia global, que como lo ha dicho también el presidente argentino Alberto, un enemigo oculto que no sabemos cómo viene cómo podemos combatirlo, pero que sabemos que la prevención, tomando las precauciones sanitarias, es la mejor manera. Bien, nosotros todo eso también lo entendemos y obviamente estamos como organizaciones a disposición de generar todos los mecanismos necesarios para poder llevar unas elecciones con todos los cuidados. Por eso la comunidad boliviana organizada aquí en la Argentina está dispuesta justamente a ayudar en todo lo que se pueda para llevar unas elecciones aquí en el exterior, puntualmente aquí en la Argentina. No olvidemos que Argentina, Brasil, Chile, España son los países donde más concentra la comunidad boliviana en el exterior, y obviamente
el 90% del padrón en el exterior se concentra en esos 4 países. Puntualmente, como vos lo has dicho acá en la Argentina, con un 161.000 votos. Bien, por esa razón creo que hay una gran responsabilidad por las organizaciones y esto va a depender de la articulación con el gobierno argentino. Claro. A eso nosotros también estamos pidiendo al órgano electoral plurinacional de que empiece a bajar información, a generar canales de difusión aquí en la Argentina y en los países del exterior, porque hay muchas familias bolivianas que no saben dónde tienen que ir a votar, porque muchas oportunidades cambian, ¿no? En una elección te puede tocar en un lugar, en una escuela, en otra elección te puede tocar en otra, entonces necesitamos tener esa información. Por eso creo que es importante la articulación de las organizaciones de la comunidad, con las organizaciones del campo popular argentino, el gobierno y el órgano electoral, digo, ¿no? Porque es el órgano electoral plurinacional quien lleva la responsabilidad de las elecciones del sufragio aquí en el exterior. Acá en nuestra localidad tenemos muchos compatriotas bolivianos llevando actividades textiles, ¿no? En nuestra ciudad, por ejemplo, y en la provincia también. O sea, ¿cómo se conectan con toda esa gente que está distribuida en todo el país? Bueno, eso es un gran desafío. Claro. Nosotros no vamos a negar que siempre hubo un problema con el tema de la comunicación. Como vos lo has dicho, hay sectores, por ejemplo, de la comunidad boliviana que están muy concentrados en el área textil y otros, por ejemplo, son pequeños productores que están en los cordones frutihortícolas, digo, ¿no? Donde hay veces no llega mucho el acceso de la información, digo, ¿no? De los operativos. Por esa razón siempre hemos remarcado que es importante la articulación Con las de organizaciones también, ¿no? Claro, y la solidaridad de las organizaciones. Yo creo que las organizaciones políticas en la Argentina han sido de gran ayuda en las últimas 2 elecciones que hemos tenido. Por eso repetimos que la solidaridad y el acompañamiento es muy importante para poder llevar la información. Hay muchas familias, por ejemplo, que están muy lejos de las capitales y es donde llega muy poco la información. Y ni hablemos hoy que estamos en una etapa de pandemia, de aislamiento social, donde todo esto se va a complicar mucho más. Por eso creo que es un gran desafío poder buscar los canales. Hoy, por ejemplo, la comunicación que existe es a través de estos nuevos sistemas, digo, ¿no? Las redes, el Facebook, Twitter, Instagram, el Zoom, son herramientas que inclusive para mí, que soy joven, de alguna manera son nuevas, porque siempre estuve acostumbrado al diálogo de cara a cara con la gente, de hacer asamblea en los barrios, de ir un lugar a otro. Y la verdad hoy esto es nuevo, por eso creo que es un desafío también para nosotros y nosotras de qué manera hoy tenemos que jugar con las herramientas para poder llevar información, para poder también realizar actividades de campaña. Por eso creo que es un desafío y vamos a necesitar mucho de la ayuda y la articulación, no solo de las organizaciones, sino también del gobierno argentino, para poder llevar unas elecciones el 6 de septiembre. Y los medios de comunicación, como en este caso, ¿no? También, Obvio, los medios de comunicación es otro clave para poder justamente generar información. Yo pienso que estos medios como el de ustedes, medios populares que están más anclados con la gente, son estratégicos para poder llevar la información. Por eso repito que creo que es una articulación entre todos los sectores, porque a ver, creemos que nosotros como bolivianos en el exterior, viendo estos más de ya casi un año del golpe de Estado en Bolivia, vemos cómo la gente la está padeciendo. Digo, hoy Bolivia es una olla de presión, la gente está sufriendo, está cansada. No olvidemos de los 38 muertos en Sencata, en Sacaba, las represiones que va generando el gobierno de facto. Digo, no, nosotros por eso creemos que la única forma de pacificar, la única forma de recuperar la paz a nuestro país es a través de la vía democrática, a través de las elecciones. Sí, y también, bueno, la presencia de Evo Morales es importante y también se vive expresando, alentando al pueblo. Por ejemplo, en este caso que en su cuenta de Facebook puso que nuestro homenaje al 211 aniversario de La Paz, un departamento cada vez más pujante, bueno, y da aliento a todo el pueblo para poder recuperar la democracia en ese país. Así es. A ver, tenerlo a Evo Morales muy cerquita acá en Argentina, para nosotros, por un lado, es gratificante porque, te repito, te cuento lo que le comenté a un periodista que me hizo una entrevista. En las anteriores elecciones de octubre, para
era un desafío, ¿no? Hacer campañas, recorrer barrios, hablar con la gente, hacer asambleas, instancias de debate, y de alguna manera teniéndolo a Evo Morales y a varios cuadros como Álvaro García Linera, Gabriela Montaño acá en la Argentina, es muy importante porque se puede articular mucho mejor, podemos interactuar mucho mejor para poder llevar información hacia la comunidad. Entonces creo que va a jugar un rol muy importante Evo Morales y la Argentina, digo, ¿no? Porque no olvidemos que el padrón más alto en el exterior está aquí en la Argentina. Así que creo que es muy importante tener a Evo Morales aquí. Sabemos que es un hombre que ha pasado por esto, digo, ¿no? Para él no es nuevo los intentos de golpe, no olvidemos el intento de golpe en Bolivia en 2008, justamente con la Media Luna, esa oligarquía cruceña que intentó desestabilizar el gobierno del presidente Evo Morales. O sea, no es la primera vez que a Evo Morales le intentan un golpe, pero sí es creo que en su gestión es la primera vez que lo concretan. Por eso también creo que hay que hacer un análisis profundo en relación a estos 14 años. Nosotros creemos que estos 14 años tienen que servirnos a nosotros como militantes los errores que hemos cometido para no volver a tropezar con las mismas piedras, y creo que también es una reflexión para el pueblo, porque si una deuda que hemos tenido los gobiernos populares en Latinoamérica, para mí han sido dos cosas muy concretas. Una ha sido el tema de los medios de comunicaciones, cómo los medios de comunicaciones siguen concentrados en un grupo hegemónico, digo, ¿no? Y por otro lado, el rol de la juventud. Creo que los gobiernos populares tienen una deuda con los jóvenes, no se les da el lugar que se corresponde, o hay veces no se los escucha. Por eso creo que hay una gran reflexión que también tenemos que hacer en este contexto y tomar muy en cuenta eso, digo, ¿no? Porque no olvidemos que previo al golpe, la estrategia siempre de la primera etapa, como nosotros decimos, de la primera fase del golpe, fue tomar los medios de comunicaciones. Aprovecho y quiero mandar mi solidaridad y todo mi respeto y también exigir justicia por Sebastián Moro, periodista argentino, a quien tuve el placer y el honor de conocer. Yo estuve alojado en su vivienda ahí en La Paz durante 2 días, esto es previo a las elecciones de octubre, ¿no? Donde Sebastián mismo me comentaba más o menos la situación y que veía que había una maniobra de intento de desestabilizar en Bolivia. Digo, no, es un periodista que ya venía investigando todo esto. Claro. Y lamentablemente lo perdimos justamente en los días de la ejecución del golpe. Por esa razón creo que lo primero que han hecho el gobierno de facto es cooptar los medios de comunicación y apresar a directores. Por ejemplo, el director de Prensa Rural fue el primero que fue atrapado por estas olas de violentos de la resistencia, ¿no? Este grupos fascistas, y torturado a renunciar. De así manera como tomaron medios de comunicación, digo, ¿no? Y cómo vemos que los medios populares son los que empezaron a tomar eco hoy, porque llevan la voz realmente del pueblo, como Radio Causacho Uncoca. Por eso creo que hay que remarcar mucho en el rol de los medios de comunicaciones y que cada vez hay que potenciar más a los medios populares, los que están más anclados con la gente. Así es. Bueno, ¿no querés enviar un mensaje a los compatriotas bolivianos que nos están escuchando? Sí, primero para mí es un placer salir Entre Ríos, estamos, ¿no? Sí, Entre Ríos. ¿Es esto? Sí, mandar un saludo no solo a nuestros compatriotas, sino a toda la gente, porque estamos viviendo tiempos difíciles. Sabemos que la pandemia afecta mucho más a la gente más humilde, a la gente que vive a pie, realmente, porque lamentablemente en el mundo hay más pobres que ricos, ¿no? Y no todos tienen las garantías para poder estar aislados en su casa. La gente necesita trabajo, necesita comida, necesita medicamentos, y creo que es responsabilidad de las autoridades, y yo creo que de esta salimos con empatía, con solidaridad, con compromiso, y nada, eso, mandarles un saludo a todas las personas, hermanos bolivianos, hermanos argentinos y de otras nacionalidades. Esperemos pronto salir de estos tiempos difíciles que está viviendo el mundo, y esperemos realmente de que se haga justicia, digo, no, por todas las víctimas en estos contextos, digo, no, porque no solo como hablamos de Bolivia, sino
cómo en otros países existe represión. Entonces creo que como también los pueblos originarios la están pasando mal, hay una deuda del Estado con los pueblos originarios, por eso digo, siempre los más humildes son los que más la padecen, creo que es a los que más hay que enviarle fuerza, abrazo, y si es lo posible, como militantes, acompañarlo. Bueno, muchas gracias, Iber, por atendernos, por por este mensaje y por todas las novedades que